Hey, hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Espero que se encuentren muy pero que muy bien. Hoy voy a hacer algo que me han pedido desde hace bastante tiempo, y es cómo utilizar redes neuronales en videojuegos. Quiero decir que esta no es la única forma de utilizar redes neuronales en videojuegos, existen varias formas más. Más adelante explicaré otras formas quizás más interesantes, quizás sirvan para otro tipo de juegos, pero en fin, este en específico utiliza redes neuronales y para entrenarlas utilizamos algoritmos genéticos. Ahora tú te estarás preguntando, pero Héctor, ¿las redes neuronales no se entrenaban utilizando propagación hacia atrás, backpropagation? Y yo te diré que sí, que esa es la forma en la que se entrenan usualmente las redes neuronales, pero este método que he traído hoy es un poco más complejo que eso, debido a que en los videojuegos, bueno, para empezar, ¿para qué utilizamos redes neuronales? Respuesta rápida: para imitar una función, yo que sé, de pacientes con cáncer, de si un email es spam o no, ese tipo de cosas que podemos tener un dataset, yo que sé, de 1000 pruebas y entrenar a la red neuronal con eso. Sin embargo, en un videojuego, los estados en los que puede estar, por ejemplo, un bot, son prácticamente infinitos, son demasiado grandes. Necesitaríamos un dataset demasiado inmenso para crear un bot a base de una red neuronal que se comporte como nosotros queremos. Haciendo esto, utilizando algoritmos genéticos, podemos intentar no imitar a una función como tal, sino imitar un comportamiento. Esta no es la única forma de imitar comportamientos, existen otras formas como el Q-learning o la propia imitación, pero este es el sistema más sencillo y es el que voy a traer hoy. Hay muchos más y probablemente los traiga después, pero vamos a empezar con este. Bueno, para empezar, esto empezó como un repositorio en GitHub. Voy a dejar el link en la descripción y yo más o menos voy a explicar cómo funciona el repositorio y bueno, luego mostraré más o menos cómo funciona todo esto. Bien, en el repositorio está la explicación de más o menos cómo funciona y el funcionamiento es bastante sencillo. La red neuronal, como cualquier tipo de función que es, tiene unos parámetros. Esos parámetros, dependiendo de cómo estén calibrados, se comporta mejor o peor el sistema en general. Entonces, lo que hacemos es escoger parámetros al azar e ir juntándolos utilizando el algoritmo genético, intentando llegar a un comportamiento que a nosotros nos interese. Pero esto sin utilizar el backpropagation. Si bien en las redes neuronales normales tenemos la función de coste o la función de pérdida, son las dos funciones que utilizamos para medir el error, aquí lo que vamos a tener es una función de fitness, que es la que se utiliza en todos los algoritmos genéticos. O sea, qué tanto se parece el algoritmo o la red que vamos a utilizar a comparación con lo que necesitamos. Es por eso que para este tipo de cosas vienen muy bien los algoritmos genéticos. Bien, lo primero que hacemos es descargar el repositorio. Le damos aquí en clone o download y podemos descargarlo o abrirlo en nuestra consola de Git, lo que queramos. Lo importante es que estemos en este punto en donde básicamente está el proyecto ya abierto. Este proyecto en específico tiene dos ejemplos. El primero es el de un auto de carreras. Este es un modelo ya entrenado, bueno, entrenado entre comillas, o sea, todavía no alcanza el máximo, pero bueno, ya vemos que tiene un cierto nivel de complejidad. Ahí vemos que hace la curva y tal, pero bueno, al final se estrella. Y bueno, al final, si lo dejamos bastante tiempo, va a terminar haciendo la curva completa. Esto lo podríamos utilizar para un juego de carreras. Y entonces, ¿cuál es la función de fitness aquí? La función de fitness es cuántos de estas balizas hemos tocado, que son básicamente como los checkpoints en un juego de carreras. Entonces, entre más de ellas toquemos antes de chocarnos, pues mejor nos va a ir. Entonces vamos a ver primero un poco sobre el workflow que vamos a ir manejando en esto. Básicamente tenemos un prefab que tiene estas características, tiene el neural bot y una clase que hace uso de ese neural bot. Aquí está. Vemos que estamos utilizando lo del neural bot. Aquí en el neural bot está básicamente pues la red neuronal. La red neuronal está aquí, está guardada en esta clase que se llama perceptron. Perceptron no es más que las matrices. ¿Recuerdan el video de álgebra lineal? Pues es lo mismo, solo que en este caso las matrices, las he modificado un poquito para que sean más Unity friendly, para que se lleven mejor con Unity. Pero bueno, en fin, en realidad es lo mismo, es prácticamente lo mismo. Podemos ver que aquí está el perceptron, aquí está el forward propagation y aquí está la función relu. Estamos utilizando relu en lugar de sigmoide porque sí, en realidad no hay ninguna diferencia en esto. Pero bien podríamos utilizar sigmoide y no pasa nada. Yo estoy utilizando relu porque, quería hacer la prueba. Y poco más. Por supuesto, todos los datos de aquí, layer count y las matrices, son guardadas en algo que se llama genoma. El genoma
como ya habíamos visto antes en el video anterior sobre algoritmos genéticos, es básicamente los metadatos que trae nuestra red neuronal. Ya sabemos que tenemos genotipo y fenotipo. Básicamente el fenotipo es cómo se va a comportar nuestra red neuronal y el genotipo son los metadatos, son los datos de la red neuronal. O sea, son los parámetros. Los parámetros van a ser nuestro genotipo y el comportamiento va a ser nuestro fenotipo. Básicamente aquí tengo esta función en donde están básicamente las matrices. Las guardo en una clase diferente que se llama genoma. Y bueno, el genoma en sí solamente tiene esto, que es... lo lógico es su constructor, y tiene estas dos funciones que son cruzar y mutar. Cruzar, pues básicamente ya sabemos cómo funciona, eliges dos individuos al azar y sacas genes de uno, sacas genes de otro y así creas un nuevo individuo. Y mutate es básicamente que tomamos uno de los parámetros o más, dependiendo de nuestros metadatos, y modificamos un poquito, tampoco vamos a hacer ahí un giro de 360 grados, modificamos un poquito ese gen en específico y vemos cómo se comporta luego. Es básicamente lo que está aquí, el código está arriba, así que pueden echarle un ojo y tal. Pero bueno, esto es lo del perceptrón. Entonces bueno, para el perceptrón ya es esto, es muy sencillo. Y bueno, quizás quieran ver lo del álgebra lineal. Ok, aquí en lineal álgebra es básicamente lo mismo, aquí vemos. Es básicamente lo mismo, pero en la clase matriz, en lugar de tener una matriz de 2×2, de esta manera, así como estaba en el tutorial de redes neuronales, tiene una matriz de 1, de una dimensión. Aquí en la clase float matrix es igual a la clase matrix que mostré videos atrás, en el video sobre redes neuronales, excepto por dos pequeños motivos. El primero, es que he cambiado todo lo que sea doubles, lo he cambiado a floats. Esto con el fin de que sea posible serializarlo, o sea, mostrarlo en el inspector. Sin embargo, hay otro problema con este script, y es que utiliza matrices de múltiples dimensiones. El problema con las matrices de múltiples dimensiones es que Unity las odia, no las soporta, no les gusta para nada. Entonces es mejor evitar, y bueno, para que no haya problemas luego. Para ello, aquí en lugar de tener una matriz de 2 dimensiones, tenemos una matriz de solo una dimensión. Y para emular que tenemos una matriz de dimensionalidad superior, pues básicamente hacemos un pequeño truquillo que es como un flattener, o básicamente es aplastar la matriz y guardar esos datos en forma de una matriz de una sola dimensión. Es como poner todas las filas, todas las filas una detrás de otra para que quede solo una fila grandota. Es básicamente eso. Pero todas las funciones siguen siendo exactamente las mismas, no ha cambiado absolutamente nada. Y bueno, así es como funciona el álgebra lineal aquí. Otra cosa que es extremadamente importante es esto. Es algo que yo he llamado Mendel Machine, que es básicamente la que se encarga de hacer este proceso. De crear una mezcla inicial, hacer cruces, mutarlos y repetir. Es básicamente eso. Aquí están todas las funciones que se necesitan para eso. La Mendel Machine es un poquito enredado porque lo que quiero es que la forma en que se implemente sea lo más sencilla posible. Es por eso que vemos bastante programación orientada a objetos, debido a que quiero que las cosas sean tan simples como esto, como llamar a un par de funciones y ya nuestra Mendel Machine funciona exactamente como la queremos. Pero bueno, eso no quita que vayamos a explicarla un poquito. Básicamente tenemos, cuando lo creamos se generan unos metadatos. Ponemos que la generación sea 0, el max fitness sea negativo para que, obviamente, para que vaya subiendo con el tiempo. Tenemos una semilla que la creamos aquí. Todo está aquí. Todo se puede ver desde el inspector. Y bueno, hacemos como si fuéramos a cargar. En la función de load, pues tenemos que básicamente si existe... primero que nada, si estamos dispuestos a cargar archivos, pues básicamente vamos a buscar los archivos y a cargarlos. Eso es todo. Si no, pues no pasa nada, no los cargamos y ya está. Y luego pues simplemente generamos la población. La población se genera de esta manera, es muy sencillo. Lo único raro aquí es esta función de generar individuo, y aquí está. Básicamente se crea el individuo. Como son estas 3 líneas de código, pues simplemente la ponemos en una función aparte, y de todas formas es algo que vamos a ir llamando con el tiempo, llamando mucho. Luego de esto, pues simplemente
Este script se queda esperando, pero en el caso de la generación consecutiva, o sea, como lo estábamos haciendo, que se crea uno, luego se crea el otro, luego se crea el otro, hay otras formas como crear todos juntos y que interactúen entre ellos, o crearlos todos juntos pero que no interactúen, o etcétera, etcétera. Hay muchas más formas de hacer esto. Es por eso que aquí tenemos esta clase que es Consecutive Generation, que básicamente lo que hace es, primero que nada, iniciar todo, o sea, llamar el start de aquí, y ya está. Y inicia su coroutine. La coroutine de esto es simplemente esperar y luego instanciar un bot. Esperar y luego instanciar un bot. Y cada vez que uno de esos bots desaparezca, básicamente vamos a irlo quitando de aquí. Quitando de todos los bots que hay. Esto se hace mediante la función destroy bots. A ver si lo encontramos por aquí. Neural bot destroyed. Que simplemente guardamos el fitness que tenía ese bot. Y bueno, ya decidimos qué hacer con él aquí. En este caso lo destruimos el GameObject y subimos el índice. El índice va subiendo hasta que terminamos con la generación. Básicamente esto es lo que está escrito aquí, individuos por generación. Si el index es menor que la cantidad de individuos por generación, llamamos a esta coroutine que simplemente genera el otro individuo, el próximo individuo. De lo contrario, pone que el index es 0 y que suba la generación. Intentamos salvar, aquí le ponemos que salve, pero en realidad se intenta salvar, dependiendo de si tenemos configurado para que se salve. Esto está en este lugar, aquí, podemos poner que si se salva o si no se salva, o si se salva y se guarda, o si solo se salva, si solo se guarda, si no hacemos nada, todo eso está ahí configurable, totalmente configurable. Bien, esto pues es bastante sencillo. Lo único es que hace uso de un handler, que es básicamente una clase que solo se dedica a ayudarnos. Y aquí está todo lo de FileStream, todo lo de serializar, todo eso está aquí. Es algo que ya hemos visto en el canal y que probablemente seguiremos viendo en un futuro. Y bueno, generamos una nueva población utilizando el método Mendelization, que es básicamente este proceso de crear, generar, mutar y descartar a los que no necesitamos. Lo podemos ver aquí en Mendelization. Primero que nada, organizamos la población. Yo estoy utilizando el método de la burbuja, sé que no es el método más óptimo, sé que es uno de los menos óptimos de todos, pero es un método fácil, sencillo, que no requiere ninguna complejidad específica. Básicamente lo que hacemos es, vamos uno por uno comparando si el que hay delante es mayor que el que hay detrás, y si es así, pues los invertimos, y así va midiendo las parejas. Cuando hacemos una vuelta entera sin hacer ninguna modificación, significa que ya todo está ordenado. Ese es el método de la burbuja, es muy sencillo. Luego de esto, pues sacamos al máximo para mostrar cuál fue su fitness. Ya luego veremos cuál es la definición de fitness y dónde la podemos poner. Hacemos lo del debug y luego hacemos el cross population. Esto es básicamente agarrar individuos al azar. Aquí simplemente esto es para generar la población inicial, tal, no le presten mucha atención. Aquí está lo importante. Dependiendo si tenemos un elitismo, o sea, si queremos que los mejores de la generación anterior sigan con respecto a las generaciones siguientes, pues los ponemos aquí, los ponemos en la fila. Yo usualmente guardo uno o dos de la generación anterior, los dos mejores obviamente. Luego aquí generamos nuevos individuos. Esto es necesario porque si no tendemos a caer en mínimos locales y ya sabemos que eso es malo. Y luego empieza el sex time. Básicamente empezamos a cruzar individuos totalmente al azar. Obviamente esto basado en el que tenga más fitness tiene más posibilidades. Esto lo hacemos desde aquí arriba, básicamente. Dependiendo del fitness de cada uno vamos a ir metiendo más en un array. Entonces tendremos más posibilidades de agarrar los que más fitness tengan. Y luego de eso simplemente los mutamos, que bueno, es simplemente llamar a la función mutate de genoma y ya está. Entonces así funciona el Mendel Machine y en este caso la generación consecutiva. Vemos que es algo muy modular y que podemos modificar uno sin tener que modificar el otro, sin tener que modificar luego todo, sin miedo a que vayamos a tener muchos errores y tal. Hay otra cosa y es que necesitamos que un script pueda interpretar lo que nos dice el Neural Bot, y en este caso ese script se llama Neural Car. Neural Car hace uso del Neural Bot, básicamente poniéndole al Neural Bot
básicamente interpretando lo que el Neural Bot nos dice y metiendo la información al Neural Bot. En este caso, este Neural Bot funciona con Writecast. Básicamente envía 5 Writecast y envía la distancia a la que está la pared de cada Writecast. De esta manera el carro debería tener una noción de qué tan cerca está de una pared y de cuándo debe cruzar y de cuándo debe ir al otro lado y de cuándo debe devolverse y de cuándo, etc. Entonces esto se hace aquí. Llamamos todos, guardamos todos los sensores y tal, y luego aquí en el update se los pasamos a, bueno, aquí primero los ponemos y aquí es donde se los pasamos al Neural Bot. Y esto lo guardamos en output y utilizamos el output para mover el auto. En este caso yo estoy utilizando el script de Car Controller que viene en Unity por defecto. Si ustedes quieren utilizarlo, está en Assets, Import Package, Vehicles, y ahí les aparece. Y bueno, y aquí está la función de fitness. Esto es muy importante. Si chocamos con un obstáculo, pues nos destruimos. Sin embargo, si chocamos con uno de estos cositos, pues entonces es fit. O sea, va a subir en 1 a la cantidad de fitness. Sin embargo, si estamos colisionando con el último cosito con el que colisionamos, entonces no cuenta porque básicamente nos estamos devolviendo en círculos y puede parecer que no le estamos enseñando correctamente lo que tiene que hacer al auto. Entonces básicamente tenemos la función addFitness y bueno, cuando el auto se ha destruido, pues se guarda su información y tal. Hay un caso en el que nuestro auto puede quedarse totalmente estático, totalmente quieto, sin tocar ningún fitness, sin tocar ninguna pared, ni nada. Ese carro va a durar ahí para siempre. Es por eso que he puesto que después de un tiempo, el tiempo está determinado aquí en el Neural Bot, después de un tiempo, muy importante, si estamos entrenando después de un tiempo, el auto se destruye, simplemente. Vaya bien, vaya mal, no nos interesa. Queremos que se destruya ya porque no nos interesa que esté ahí toda la vida parado. Y la gracia de los algoritmos de aprendizaje automático es básicamente que nosotros dejamos al computador dándose de hostias consigo mismo y nosotros estamos tomándonos un café en otra parte. Entonces, si uno de estos autos se queda ahí parado, cuando nosotros nos vayamos, va a salir ese auto y cuando nosotros volvemos el script básicamente se ha paralizado, el sistema no funciona porque ese auto no sirve para nada y porque no lo hemos destruido, entonces no tiene sentido. Básicamente es por eso que lo tenemos aquí, check lifetime, y vamos restándole por el time.delta time, vamos restando todo. Entonces esto sirve bastante bien para este tipo de circuitos. Por ejemplo, para un juego de carreras, ahí vemos que, en este caso, he cargado, vemos aquí que nos muestra data loaded, he cargado la última vez que entré en este modelo. Sin embargo, aquí podemos cambiar, por ejemplo, si solo queremos guardar, no queremos salvar, o si no queremos hacer nada, no queremos ni guardar ni salvar, pues básicamente aquí empezaría de cero. Vemos que inmediatamente se empiezan a estrellar los autos nuevos que generamos, pero vamos a ver que poco a poco va a ir mejorando cada vez más, hasta que logre hacer la tarea completa. Y luego, además de hacer la tarea completa, la va a empezar a hacer más óptima, hasta llegar al máximo. Es lo que llamamos el mínimo global. Ahora, ¿esto funciona solamente para esto? Pues en teoría no. Existe otro ejemplo, un segundo ejemplo, en donde básicamente entrenamos muchísimos juegos de Arkanoid a la vez. ¿Saben cuál es Arkanoid? Bueno, si no lo saben, tengo un tutorial en el canal sobre cómo hacer un juego como Arkanoid. Pero bueno, el punto es que tenemos un huevo de tableros de Arkanoid, en donde hacemos que la paleta, o sea, la cosita de abajo, vaya intentando seguir a la bolita. Y vemos que aquí la mayoría ya murieron. Aquí solo existen unos cuantos que quedan bien. Pero bueno, en fin. Que cuando la pelotita cae, pues se acabó, ya no hay más nada que ver aquí. Y bueno, funciona más o menos así. En teoría, al final deberíamos tener una gran cantidad de Arkanoids o de raquetas que se queden buscando a la bolita, pero esto no pasa. ¿Por qué? Porque no he definido bien lo que es el fitness. Aquí es donde entran ustedes. Básicamente, quisiera
que, bueno, esto, como ya habrán visto, no es un tutorial. Estoy mostrando este proyecto porque quiero que sea un proyecto colaborativo. Ustedes lo pueden utilizar, lo pueden cambiar, lo pueden hacer lo que quieran, totalmente gratis, sin miedo a derechos ni nada, ni créditos ni nada, absolutamente nada. Es licencia MIT. Entonces quiero que esta tecnología se vaya desarrollando por medio de esto. Entonces básicamente, si tú tienes algún cambio que hacer, puedes hacer el fork, puedes hacer el pull request, y bueno, dependiendo de cómo esté, se aceptará o se denegará según funcione. Entonces el punto aquí está en que, bueno, aquí vamos a explicar un poco lo del Neural Racket. Básicamente vamos a explicar un pelín cómo funciona esto, y ya luego les digo cómo pueden utilizar esta cosa en sus juegos. Básicamente tenemos el Neural Bot, ya sabemos, el mismo de siempre, y una Neural Racket, que este es el script, es el equivalente a Neural Car. Entonces aquí ya podrán ver los primeros errores. Por ejemplo, tenemos, a ver, ¿cuáles son los sensores? Los sensores es la distancia en vector 3, o sea, el vector que hay, restando la posición de la raqueta menos la posición de la pelota. Entonces ese es uno de los sensores. Y los otros sensores son raycas, que van buscando los bloques. Entonces esta no es una forma óptima porque básicamente existen muchas posibilidades en los que existan bloques y no estemos. Y bueno, es un tema que tiene mucho margen de error. Entonces es mejor no ponernos con eso. Y bueno, si a ti se te ocurre una forma de poner el fitness, bien, el fitness es cuántas pelotitas rompemos, cuántos bloques rompemos, perdón. Y bueno, aquí podemos ver cómo funciona, es lo de siempre. Bueno, aquí cambié el fitness, y el fitness no es cuántas pelotitas rompemos. Bueno, aquí cambia el fitness y no es cuántos bloques rompemos, sino cuánto tiempo pasa vivo la raqueta. Entonces es algo a tener en cuenta. Vemos que aquí está esto, aquí está esto. Bueno, en fin. Tampoco es cuestión de ponernos a tal. Y la generación, el Arkanoid Mendel's Machine, vamos a ver que es un poco más complicado, un poco más largo, pero bueno, es básicamente lo mismo. Aquí, a diferencia de en el anterior Mendel's Machine, a diferencia del Consecutive Generation, aquí creamos todos los bots de golpe, los creamos de golpe, y básicamente ellos juegan solitos. Entonces, cada vez que se destruye uno, si vemos que todavía no acabamos, bueno, aquí vamos disminuyendo, y cuando acabamos simplemente llamamos de nuevo, bueno, aquí, Neural Bot Destroyer. Si el count es menor o igual a 0, entonces llamamos esto. Es bastante intuitivo la forma de trabajar de esto, así que no creo que tengan problemas con esto. Pero bueno, ahora lo importante. Yo sé que mucha gente me va a preguntar si pueden utilizar esto en sus proyectos, y la respuesta es sí, pero con cuidado, debido a que esto es todavía una versión beta y no está nada probado. Así que, bueno, les voy a mostrar cómo una de las formas en las que podríamos utilizar esto en nuestros proyectos. Voy a poner aquí que cargue los datos. Bueno, que rayos, que guarde y cargue, da igual. Entonces, ya yo sé que este primero que me va a salir es un buen carro, es uno que se comporta de manera interesante. Entonces yo me voy a quedar con este auto, lo voy a guardar como prefab, y bueno, y me olvido, básicamente. Ahora, voy acá a mi escenario y desactivo el Mendel's Machine. Con esto lo que estoy haciendo es que no voy a generar nuevos individuos, sino que me voy a quedar con este prefab. Entonces arrastro el prefab, y aquí vemos, está justo en el lugar donde lo dejamos. Y bueno, yo lo que quiero hacer es que llevármelo para atrás. Le voy a quitar, muy importante, el Learning Phase, y ya no se destruirá con el tiempo. Y ahora yo lo enciendo o le doy play, y bueno, ya vemos que sin pasar por procesos de Mendel's Machine ni nada de eso, el auto empieza a funcionar por sí solo. Y así, bueno, vemos que atraviesa, porque ahora ya no tiene nada que lo destruya, debido a que no está en Learning Phase. Entonces funciona de esta manera. Nosotros podríamos hacer esto
con este carro o con cualquier cosa que vayamos a hacer. No sé, un bot de un juego de shooter. Yo qué sé, el boss de un juego. Entonces, lo interesante aquí no es que el jugador, no es que el bot sea el bot más pro de todo el universo, no es que medio te muevas y ya el bot está asesinándote, o que medio tal y ya el bot ya te ganó. Eso no es lo interesante. Lo interesante aquí es el fitness, es la función de fitness. La función de fitness podemos definirla como nosotros queramos. De hecho, una de las cosas que más me emociona de este sistema es que el fitness puede ser algo tan trivial como el tiempo de juego. Podemos intentar optimizar el tiempo con el que estamos jugando. Podemos cambiar la función de fitness. Bien, esto es ya un poco especulativo y tal, pero lo voy a decir igual. Podemos crear un bot con una función de fitness que haga que sea el mejor bot, por ejemplo. Luego, pero en lugar de entrenarlo completamente, lo entrenamos hasta un punto en el que ya sepa jugar, pero que no sea el mejor, que no sea mejor que un humano. Entonces ahí cambiamos la función de fitness por el tiempo de juego, y ahí lanzamos nuestro juego y recolectamos información. Entonces utilizamos esa información para ir evolucionando utilizando el fitness del tiempo de juego, y así haríamos que un bot pueda estar optimizado para que la persona juegue más, para que la persona se quede más enganchada a nuestro juego. Entonces, esta es la magia del sistema. La magia del sistema no es que el bot sea mejor que la persona. La magia del sistema está en que el bot pueda hacer el juego más divertido. Y es algo que a las personas, incluso a los game designers, a las personas que realmente se especializan en hacer eso, pues les cuesta. Y con esto es posible hacerlo mediante un método computarizado. Entonces es una de las cosas por las que me interesa traerles este tipo de contenido. Y bueno, creo que ya se está haciendo un poco largo el video, y creo que ya es interesante lo que hemos logrado. Así que lo dicho, el repositorio va a estar en la descripción. ¿No es este? Va a estar en la descripción. Ustedes lo bajan, lo estudien, lo cambian, lo utilizan, lo ponen en su juego. Pueden hacer cualquier cosa con esta cosa. Entonces pues es algo que me parece bastante interesante y que creo que les puede interesar. Bueno, sin nada más que añadir, ya sabes, si te gustó, déjame un clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho. Y antes de terminar el video, quiero agradecer a mis dos Patreons, que de verdad muchas gracias, a Gastón Medina y a Gabriel Vasquerizo. Muchas gracias de verdad, es un gesto que aprecio demasiado, y de verdad que muchas gracias por el apoyo y la confianza. Así que bueno, sin más que decir, nos vemos en otra ocasión, bye.